Hola, hoy vamos a hablar de la respiración y vamos a tomar como punto de partida el piruvato, que si recordáis, y lo podéis comprobar en vídeos míos anteriores, era la molécula final de la glucólisis. Pero, ¿qué ocurre con el piruvato? Ya habíamos dicho que en ausencia de oxígeno va a seguir una ruta de fermentaciones. También está explicado y vemos que es un aporte energético bajo el que obtienen estas rutas fermentativas, mientras que el piruvato es una molécula todavía cargada de energía. ¿Cómo se obtiene toda esa energía? Pues en presencia de oxígeno, el piruvato va a sufrir lo que llamamos respiración celular. Vamos a ver en qué consiste este largo proceso. Pues bien, esta es la molécula de piruvato, que se formó por el proceso de la glucólisis en el citosol, y lo primero que tiene que hacer para comenzar su degradación, una oxidación del piruvato, es penetrar gracias a unas proteínas transportadoras en el interior de la mitocondria. Aquí es donde va a tener lugar los posteriores procesos degradativos hasta convertirse en lo que vamos a llamar acetil-CoA. Y es esta acetil-CoA la molécula que va a entrar en el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs. Aquí veis en la imagen cómo del piruvato pasaremos a acetil-CoA, ahora vamos a explicar cómo, y del acetil-CoA es la molécula de penetración en esta ruta cíclica que llamamos ciclo de Krebs. El proceso de transformación del piruvato en acetil-CoA tiene lugar gracias a la intermediación de la enzima piruvato deshidrogenasa, que es un enzima complejo formado por tres subunidades. Lo primero que va a sufrir es una descarboxilación, a continuación una oxidación y, por último, la transferencia de un grupo coenzima A para convertirse en la molécula de acetil-coenzima A o acetil-CoA. De una manera global, podemos ver aquí la reacción que tiene lugar en la oxidación del piruvato con la descarboxilación, es decir, la pérdida de este CO2, pasamos de una molécula de 3 átomos de carbono, como veremos, a una molécula de 2 átomos de carbono, que es el acetil de acético coenzima A, que solamente tiene 2 átomos de carbono, y además un proceso de oxidación por el cual el NAD se transforma en NADH2. También se forma en la molécula finalmente de acetil-CoA, como íbamos diciendo. Aquí tenemos, por lo tanto, los tres pasos que podríamos considerar en esta oxidación del piruvato en el interior de la mitocondria. En primer lugar, se elimina el grupo carboxilo, acabamos de verlo, con la liberación del CO2. Se da la reacción de oxidación con lo que el NAD se reduce a NADH, que va a ser energía que va a ir directamente a la cadena de transporte de electrones, y por último, esta molécula sufre la unión del grupo acetilo, se transfiere el coenzima A, resultando la molécula que íbamos buscando de acetil-coenzima A. Supongo que una pregunta importante que os haréis es ¿qué es el coenzima A? Pues bien, coenzima A es una molécula formada por un nucleótido de adenina con 2 fósforos, el ácido pantoténico, que es la vitamina B5, y luego un grupo reactivo, con este grupo SH, que es por donde va a tener lugar la unión al grupo acetilo. En esta imagen se ve muy bien cómo este grupo SH que os acabo de decir, el grupo tiol, es la parte reactiva, digamos, del coenzima A, y es por donde va a tener lugar la unión entre el acetilo y el coenzima A, y se formará esta molécula que vemos aquí representada, que sería el acetil-coenzima A, que es la molécula final de esta oxidación del piruvato. Aquí os muestro entonces la molécula de acetil-CoA perfectamente desarrollada en todos sus componentes, el grupo acetilo, estos 2 carbonos que se acaban de incorporar a partir del ácido pirúvico, como este grupo S, el grupo tiol, es el elemento reactivo. Este S pertenece a la beta-mercaptoetilamina que veis aquí, que es este grupo. Todo esto corresponde al ácido pantoténico y esto es el nucleótido de adenosina. Os hago mucho hincapié en la molécula de acetil-CoA
porque veremos a lo largo de todos los capítulos de metabolismo que no solamente los polisacáridos o la glucosa, como acabamos de estudiar, se transforman en acetil-CoA vía ácido pirúvico, sino que las grasas, los ácidos grasos o el glicerol o muchos aminoácidos también pueden convertirse en acetil-CoA, que será por lo tanto una molécula encrucijada para la introducción de la energía contenida en este tipo de moléculas en el ciclo de Krebs. Ya sabéis que el acetil-CoA es la molécula de entrada al ciclo de Krebs y por lo tanto, si todas estas moléculas se llamen grasas, polisacáridos o proteínas, de una manera u otra se convierten en acetil-CoA, esta molécula adquiere una importancia trascendental en el metabolismo. Es la molécula de donde convergen muchísimas rutas metabólicas para luego seguir ya una ruta única, que es la ruta del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa. Esto, si os dais cuenta, lo que supone es un ahorro biológico, es decir, ya que las grasas se transformen en acetil-CoA, que los polisacáridos lleguen a dar acetil-CoA o incluso muchos aminoácidos el acetil-CoA y que a partir de aquí se siga una ruta única, supone un ahorro biológico de enzimas y de procesos metabólicos muy grande. Entonces, aclarada la importancia de la molécula de acetil-CoA, ahora vamos a ver qué ocurre en su relación con el ciclo de Krebs. Aquí os presento lo más sencillo de resumen de lo que es el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. También se llama a veces el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Veis que comienza con la incorporación del acetil-CoA, contiene 2 átomos de carbono, y se incorpora a una molécula de 4 átomos de carbono, con lo cual se convierte en una molécula de 6 átomos de carbono y se regenera el coenzima A, que se volverá a unir al grupo acetilo para volver a dar la molécula de acetil-CoA. A continuación hay una serie de procesos, aquí lo veis muy resumido, en el que hay oxidaciones sucesivas para dar grupos de NADH que se reoxidarán en la fosforilación oxidativa, hay desprendimientos de moléculas de CO2, hay también una liberación neta de energía, aquí figura, y también se forman otros coenzimas reducidos como el FADH2. No solamente el NADH, sino también el FADH2. Este es el resumen porque tras sucesivos pasos volvemos a llegar al punto en el que partimos de una molécula de 4 átomos de carbono que de nuevo se volverá a unir a ella el acetilcoenzima A. Este que tenemos en la imagen es Hans Krebs, que es el descubridor de este ciclo, por el cual fue merecedor del premio Nobel, y ahora vamos a pasar a ver en detalle este proceso metabólico importantísimo que ocurre en la mitocondria, concretamente en la matriz mitocondrial. Bueno, pues aquí tenemos en detalle las moléculas que participan en el ciclo de Krebs, que recordaréis que os dije hace un momento que también se llamaban de los ácidos tricarboxílicos, porque aquí podéis observar como la primera molécula, la molécula de partida, el ácido cítrico, aquí aparece en forma de citrato, contiene 3 veces la función carboxilo. ¿Cuándo aparece el citrato? Por la incorporación de 2 átomos de carbono del acetilcoenzima A, que se regenera el coenzima A, y entonces pasamos de un compuesto de 4 átomos de carbono, que era el oxalacetato, a citrato. A partir de aquí hay una serie de procesos y lo que tiene lugar es el desprendimiento de coenzimas reducidos en forma de NADH, concretamente 3, uno en este paso, otro aquí, y otro coenzima reducido en forma de FADH2. También hay una producción neta de energía en forma de GTP. El GTP es el guanosin-trifosfato, sería un poco equivalente al ATP, pero es otro nucleótido en el paso del succinil-CoA al succinato. Y también 2 descarboxilaciones, es decir, 2 liberaciones de CO2. Concretamente en el paso del isocitrato a alfa-cetoglutarato y también en el paso del alfa-cetoglutarato al succinil-CoA hay una nueva descarboxilación. Es importante entender lo que es un ciclo. Ya os lo dije en otras ocasiones, pero aparentemente todo comienza
dónde termina, es decir, empezamos en el citrato o en el oxalacetato, con la incorporación de estos dos átomos de carbono, pero a lo largo de este ciclo hay una serie de moléculas que son realmente intermediarios metabólicos muy importantes y además se desprenden estos coenzimas reducidos que están cargados de energía y se van a ir a reoxidar a la cadena respiratoria, que es donde realmente va a tener lugar la formación neta de energía en forma de ATP, que la veremos más adelante. Y en esta otra imagen ya aparece incluso rotulado lo que ocurre en cada uno de estos sucesivos pasos, hasta volver a comenzar todo con la incorporación del acetil-CoA al oxalacetato. Vamos a ver ahora entonces el balance de lo que se produce, haciendo una salvedad. Recordad que si de lo que se trata, por ejemplo, es de la degradación de una molécula de glucosa, se obtenían dos ácidos pirúvicos y como se obtenían dos ácidos pirúvicos, se obtendrán también dos acetiles-CoA. Por lo tanto, por cada glucosa tendrán lugar dos vueltas completas del ciclo de Krebs y se producirán estas reacciones también dos veces, con lo cual todos los productos que se obtengan aparecerán multiplicados por 2 en nuestro balance. Además, en este esquema también figuran los nombres de los enzimas que, como no podría ser de otra manera, catalizan sucesivas reacciones que tienen lugar a lo largo de este ciclo. Aquí os presento el balance del rendimiento del ciclo de Krebs, en el cual veis que se consume una molécula de acetil-CoA, tiene lugar dos descarboxilaciones, por lo tanto la producción de 2 CO2, a partir de 3 NADs se obtienen 3 NADH más H, es decir, coenzimas reducidos. Un FAD se transforma en un FADH2, que ya os comenté antes que estos se van a reoxidar y por lo tanto regenerar en la cadena de transporte de electrones. Y también se produce un GTP a partir de un GDP más PEI. Aquí abajo ya veis que os pone que además se consume agua y este sería el balance del ciclo, de un ciclo de Krebs. Digo de un ciclo porque os decía hace un momento que, por ejemplo, una glucosa es capaz de mover dos veces completamente el ciclo y por lo tanto todo este balance habrá que multiplicarlo por 2 en el balance final. Aquí os muestro en detalle dónde tienen lugar la producción de cada una de esas moléculas y el balance final, que sería que un acetil-CoA más dos moléculas de agua más 3 NADs más un FAD más GTP más PI dan origen a 2 CO2, 3 NADH más H, un FAD y un GTP. Este sería el balance global del ciclo de Krebs. Lo que tendremos que estudiar a continuación es ver qué ocurre con estos productos de este ciclo. A modo de resumen, vemos cómo a partir de una molécula de glucosa, por el proceso de la glucólisis, se obtenían dos moléculas de piruvato y a partir de estas dos moléculas de piruvato, dos acetiles-CoA, que daban dos vueltas completas al ciclo de Krebs. Y aquí os figuran las moléculas que se van produciendo a nivel de coenzimas reducidos, que van a ser importantísimos para nuestra próxima lección, que será la cadena de transporte de electrones. Si queremos verlo de una manera a nivel de orgánulos celulares, vemos como la glucólisis tiene lugar en el citosol. Hay ese desprendimiento también de un coenzima reducido en forma de NADH e incluso energía en forma de ATP directamente. Luego el piruvato penetraba en el interior de la mitocondria. Tiene lugar el ciclo de Krebs con la producción de todos estos coenzimas reducidos y vemos que es la producción de CO2, es decir, el CO2 que nosotros exhalamos durante nuestra respiración, tiene lugar en el ciclo de Krebs y en la reacción de oxidación del piruvato. Y que, en cambio, no hubo consumo de oxígeno hasta este momento. Por lo tanto, todo el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir habrá que incorporarlo a la cadena de transporte de electrones en unas reacciones posteriores. Podemos, por lo tanto, decir que tanto el ciclo de Krebs como la glucólisis son procesos que funcionan en anaerobiosis. Bueno, me gustaría que os haya quedado claro
cómo el piruvato se incorpora al ciclo de Krebs a través de esa molécula encrucijada que es la acetilcoenzima A, y después tendremos que explicar qué va a pasar con todas estas coenzimas reducidos que tienen unos electrones de alta energía y que todavía no nos hemos aprovechado de él, porque es bastante escasa la producción de energía, tanto en el proceso glucolítico como durante el ciclo de Krebs. Entonces, eso será objeto de la próxima lección. Me gustaría eso, que hayáis entendido este ciclo de Krebs y la oxidación del piruvato, y si os gustó este vídeo, que lo compartáis con vuestros compañeros y que os suscribáis a este canal. Muchas gracias.